¿Qué sabía Washington que Pearl Harbor ignoró? La historia prohibida que cambió para siempre, cómo se libran las guerras. Imagina tener todas las piezas del rompecabezas frente a ti, mensajes interceptados, informes de inteligencia, advertencias de aliados, pero negarte a armarlo. Esa sensación de que algo monumental está a punto de ocurrir, de que todos los signos están ahí, pero te falta el coraje o la perspicacia para conectar los puntos. Esa angustiosa sensación de estar a punto de perderte, lo inevitable, es el verdadero mapa de batalla de Pearl Harbor que la historia oficial intentó enterrar. La historia no se escribe con tinta sobre pergamino, sino con la sangre vertida en el silencio de los archivos y los mapas estratégicos que, una vez trazados, adquieren la cualidad peligrosa de la verdad. El 7 de diciembre de 1941, el mundo presenció un amanecer incendiario en Hawái, un evento que cimentó la narrativa de la traición y la sorpresa total. Sin embargo, bajo la superficie de esta historia aceptada y políticamente funcional, yace el contorno borroso de un mapa de batalla que muchos desearon ver desterrado, el plano de la inteligencia perdida, el cálculo de las probabilidades que Washington y Pearl Harbor ignoraron, o quizás eligieron ignorar. Comprender la verdad sobre Pearl Harbor no es solo trazar la trayectoria de los bombarderos japoneses, sino desentrañar la red de decisiones geopolíticas y fallos burocráticos que hicieron del ataque no una sorpresa, sino una inevitabilidad estratégica. La historia no se escribe con tinta sobre pergamino, sino con la sangre vertida en el silencio de los archivos y los mapas estratégicos que, una vez trazados, adquieren la cualidad peligrosa de la verdad. El 7 de diciembre de 1941, el mundo presenció un amanecer incendiario en Hawái, un evento que cimentó la narrativa de la traición y la sorpresa total. Sin embargo, bajo la superficie de esta historia aceptada y políticamente funcional, yace el contorno borroso de un mapa de batalla que muchos desearon ver desterrado, el plano de la inteligencia perdida, el cálculo de las probabilidades que Washington y Pearl Harbor ignoraron, o quizás eligieron ignorar. Comprender la verdad sobre Pearl Harbor no es solo trazar la trayectoria de los bombarderos japoneses, sino desentrañar la red de decisiones geopolíticas y fallos burocráticos que hicieron del ataque no una sorpresa, sino una inevitabilidad estratégica. El camino hacia la bahía de Pearl Harbor comenzó mucho antes, arraigado en la expansión imperial japonesa de las décadas de 1930. Japón, una potencia insular desesperada por recursos, especialmente petróleo, había chocado frontalmente con los intereses estadounidenses en el Pacífico. La invasión de Manchuria, la guerra sino-japonesa y, crucialmente, la ocupación de la Indochina francesa en 1940 y 1941, provocaron una respuesta económica severa por parte de Estados Unidos, un embargo total de petróleo y acero en julio de 1941. Para el liderazgo en Tokio, esta acción no era solo un inconveniente, sino una sentencia de muerte lenta para su maquinaria militar. El dilema estratégico japonés era simple: someterse a la presión económica y abandonar sus conquistas, o lanzar un ataque preventivo devastador para asegurar los recursos vitales del sudeste asiático, las Indias Orientales holandesas, y ganar tiempo. Este tiempo era crucial. Se estimaba que las reservas de petróleo de Japón solo durarían 18 meses sin suministros externos. La decisión se tomó en el Consejo Imperial. La guerra era la única opción viable para la supervivencia del imperio. En este contexto de desesperación y ambición, nació la idea de un golpe decisivo. La flota estadounidense del Pacífico, anclada en Pearl Harbor, era la única fuerza capaz de interferir con la rápida conquista de Malasia, Filipinas y las Indias Orientales. Neutralizarla se convirtió en el prerequisito para la expansión. Este imperativo estratégico se cristalizó en la mente del almirante Isoroku Yamamoto, comandante en jefe de la flota combinada. Yamamoto, un hombre que había estudiado en Harvard y que conocía bien la capacidad industrial y la tenacidad del pueblo estadounidense, no albergaba ilusiones sobre una victoria a largo plazo. Sabía que la única esperanza de Japón residía en un ataque tan contundente y paralizante
que forzaría a Estados Unidos a negociar la paz, permitiendo a Japón consolidar su esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental. Yamamoto predijo, con una lucidez escalofriante, que si la guerra se prolongaba más de un año o 18 meses, Japón perdería. El ataque a Pearl Harbor, denominado Operación Z, era, por lo tanto, una estrategia de alto riesgo, diseñada para ganar tiempo y sembrar el pánico, no para asegurar la victoria final. Su concepción se basó en el éxito británico en Tarento, donde aviones obsoletos habían paralizado a la flota italiana en 1940, demostrando la vulnerabilidad de los acorazados anclados ante el poder aéreo basado en portaaviones. El diseño de la Operación Z exigía una audacia táctica y un secreto operativo sin precedentes. El mapa de batalla preliminar, trazado por el capitán de fragata Minoru Genda, requería una precisión quirúrgica, algo difícil de lograr para los aviones navales de la época. El desafío más grande era doble. Por un lado, asegurar que la fuerza de ataque, el Kido Butai, primera flota aérea, viajara miles de millas a través del Pacífico Norte sin ser detectada. Por el otro, superar las defensas naturales de Pearl Harbor. Hawái era conocida por sus aguas poco profundas, un obstáculo formidable para los torpedos aéreos tipo 91, diseñados para sumergirse profundamente antes de estabilizarse. Si un torpedo impactaba el fondo lodoso de la bahía, la misión fracasaría catastróficamente. La solución a este problema técnico es un testimonio de la meticulosidad japonesa. En secreto, los ingenieros navales modificaron los torpedos tipo 91, añadiendo aletas de madera y estabilizadores de cola, que impedían que se hundieran demasiado al entrar en el agua. Este fue un desarrollo tecnológico vital que convirtió a Pearl Harbor de un objetivo imposible a un campo de tiro. Simultáneamente, las bombas perforadoras de armadura se crearon adaptando proyectiles navales de 16 pulgadas, transformándolos en bombas de caída vertical, capaces de atravesar las cubiertas blindadas de los acorazados. El entrenamiento fue llevado a cabo en la remota bahía de Hitokapu, en las Islas Kuriles, un área con un clima y una geografía similares a las de Oahu, manteniendo un riguroso secreto, incluso entre los pilotos. La Kido Butai, al mando del vicealmirante Chuichi Nagumo, era una fuerza imponente compuesta por 6 portaaviones, Akagi, Kaga, Soryu, Hiryu, Shokaku y Suikaku, escoltados por cruceros, destructores y submarinos. Esta flota zarpó el 26 de noviembre de 1941, manteniendo un estricto silencio de radio. El mapa de su ruta, que evitaba las principales rutas marítimas y se beneficiaba de la densa niebla invernal, era tan esencial como el plan de ataque en sí. La travesía de casi 500 millas se convirtió en un acto de fe y disciplina. Mientras el Kido Butai se acercaba a su punto de lanzamiento al norte de Oahu, la inteligencia estadounidense estaba inmersa en una neblina de datos fragmentados. La tecnología de descifrado, conocida como MAGIC, había permitido a Washington interceptar y decodificar gran parte del tráfico diplomático japonés. El mapa conceptual de las intenciones japonesas estaba, de hecho, ante los ojos de los líderes estadounidenses, pero faltaba la coordenada crucial, el tiempo y el lugar del ataque. Los mensajes diplomáticos advertían de una inminente ruptura de relaciones y la destrucción de las máquinas de cifrado japonesas en embajadas clave, señales inequívocas de guerra. Sin embargo, el grueso de la inteligencia se centró en Filipinas y el sudeste asiático, donde la lógica estratégica indicaba que Japón debería atacar primero para asegurar recursos. La atención estaba dispersa, la inteligencia estaba compartimentada y, crucialmente, existía una arrogancia arraigada sobre la incapacidad de Japón para lanzar un ataque transpacífico a gran escala. El mapa de batalla prohibido no era un documento único y físico, sino el compendio de avisos fallidos. El informe del agregado naval peruano advirtiendo de un posible ataque a Pearl Harbor, los submarinos japoneses enanos, detectados cerca de la entrada de la bahía, horas antes del ataque.
El radar del Cabo Opana, que detectó la primera oleada de aviones japoneses, solo para que el informe fuera desestimado como aviones B-17 esperados de California. Cada pieza de información era una línea en el mapa que apuntaba a Hawái, pero la falta de coordinación y la negación estratégica impidieron que las líneas se unieran para formar una imagen coherente y aterradora. La mañana del domingo 7 de diciembre de 1941, la atmósfera en Pearl Harbor era de complacencia rutinaria. Las tripulaciones navales disfrutaban de un tranquilo fin de semana, y muchos acorazados estaban amarrados en fila, presentando objetivos fáciles en la famosa fila de acorazados, Battleship Row. Era una formación diseñada para la eficiencia de la paz, no para la supervivencia en la guerra. A las 7:40 am, la primera oleada de 183 aviones, liderada por el comandante Mitsuo Fuchida, inició su picado sobre la base naval y los aeródromos cercanos. La primera prioridad estratégica, según el plan de Yenda, era la aniquilación de los aeródromos para asegurar la superioridad aérea total y evitar cualquier contraataque. El ruido ensordecedor de los motores Nakajima B5N, Kate, y Aichi D3A Val irrumpió en el silencio de la mañana. En la base, el sonido fue inicialmente confundido con un ejercicio de entrenamiento. El pánico se desató cuando los torpederos, volando a altitudes increíblemente bajas, lanzaron sus proyectiles modificados. Los nuevos estabilizadores funcionaron a la perfección. El acorazado USS Oklahoma, de 27.500 toneladas, recibió 5 torpedos en rápida sucesión, haciendo que volcara en menos de 12 minutos, atrapando a cientos de marineros en su interior. El California y el West Virginia también fueron alcanzados y se hundieron parcialmente, pero la catástrofe que selló la memoria del ataque fue la pérdida del USS Arizona. A las 8:06 am, una bomba perforadora de armadura lanzada por un bombardero, Val, impactó cerca de la torreta número 2 del Arizona. La bomba penetró varias cubiertas y detonó la Santa Bárbara delantera, donde se almacenaban más de 1 millón de libras de pólvora. La explosión resultante fue apocalíptica, partiendo la nave por la mitad y matando a 1.177 de sus tripulantes de inmediato. El humo negro y denso se elevó miles de pies en el aire, una señal visible desde toda la isla, que confirmaba la magnitud del desastre. La segunda oleada de ataque, compuesta por 171 aviones, llegó aproximadamente 1 hora después, concentrándose en los buques dañados y continuando el bombardeo de las instalaciones en tierra. La defensa estadounidense, inicialmente desorganizada y desorientada, comenzó a mostrar signos de resistencia, con algunos cañones antiaéreos finalmente operativos. La intensidad y la velocidad del ataque japonés, sin embargo, dejaron la flota del Pacífico en ruinas. 8 acorazados dañados o hundidos, 188 aviones destruidos y más de 2.400 estadounidenses muertos. En contraste, Japón perdió solo 29 aviones y 5 minisubmarinos. Tácitamente, la Operación Z había sido un éxito innegable, un golpe maestro de planificación y ejecución. Sin embargo, el éxito táctico del ataque a Pearl Harbor ocultó una serie de omisiones estratégicas que, a largo plazo, fueron fatales para Japón. Yamamoto había soñado con un golpe tan aplastante que desmoralizaría a Estados Unidos y lo obligaría a buscar la paz. Lo que consiguió, en cambio, fue una nación unida por la indignación y el deseo de venganza. El bombardeo de Pearl Harbor garantizó la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, eliminando de un plumazo el movimiento aislacionista que había prevalecido hasta ese momento. A nivel puramente operativo, la Kido Butai cometió un error crucial. El almirante Nagumo, temeroso de exponer sus valiosos portaaviones a un contraataque, aunque improbable, y satisfecho con la destrucción de los acorazados, decidió no lanzar una tercera oleada. Esta decisión, tomada con cautela excesiva, fue la salvación de la futura flota del Pacífico. Los objetivos clave que se salvaron fueron los depósitos de combustible, las instalaciones de reparación de submarinos y, lo más importante, los astilleros secos.
Los tanques de combustible, si hubieran sido destruidos, habrían dejado a la flota de superficie estadounidense sin una base operativa viable en Hawái durante meses, forzándola a retirarse a la costa oeste. La supervivencia de las instalaciones de reparación permitió que los buques dañados, incluidos varios acorazados, fueran reparados y volvieran a la lucha en un tiempo récord. Aún más crucial, la joya de la corona naval estadounidense, los portaaviones, estaban ausentes. El USS Lexington y el USS Enterprise estaban en el mar, transportando aviones o realizando maniobras lejos de Pearl Harbor. Si los portaaviones hubieran estado amarrados ese día, el resultado de la guerra en el Pacífico podría haberse alterado irrevocablemente. Su ausencia confirmó una nueva realidad naval. La era de los acorazados había terminado. La guerra en el Pacífico no se libraría con los pesados buques de línea, sino con el poder proyectado de las cubiertas de vuelo. Al destruir principalmente acorazados obsoletos, Japón había, paradójicamente, acelerado la transición de la Armada de E.U. hacia la doctrina de guerra de portaaviones, una arena en la que Estados Unidos pronto superaría a Japón en capacidad de producción y tripulación. La ira pública en Estados Unidos exigió respuestas. ¿Cómo fue posible que una base de esa magnitud fuera sorprendida tan completamente? Aquí es donde el concepto del mapa de batalla prohibido pasa de ser una metáfora de la inteligencia fallida a un símbolo de la verdad suprimida. Se iniciaron numerosas investigaciones, incluida la Comisión Roberts, que rápidamente buscaron responsables. El almirante Husband Kimmel, comandante en jefe de la Flota del Pacífico, y el general Walter Short, comandante del ejército en Hawái, fueron relevados de sus mandos y se convirtieron en los chivos expiatorios oficiales de la tragedia. La narrativa oficial, vital para el esfuerzo de guerra, debía ser simple: un fallo de los comandantes locales que no actuaron sobre las advertencias generales. El mapa que se prohibió de la historia fue, en esencia, el de la distribución de la inteligencia de Washington. Los fallos no fueron solo locales. La alta dirección en Washington no había transmitido a Kimmel y Short la urgencia de la información que ellos sí poseían, especialmente los mensajes interceptados MAGIC, que advertían de un ultimátum japonés inminente. La información crucial se manejó con un secretismo tan extremo que los comandantes locales no tuvieron una imagen completa de la amenaza. Además, la directiva de guerra del 27 de noviembre, que advertía de un posible ataque, se centró primariamente en Filipinas y el lejano Oriente, y les indicó que tomaran medidas defensivas apropiadas, una frase vaga que Short interpretó como protección contra el sabotaje interno, no contra un ataque aéreo masivo. El debate histórico y político sobre Pearl Harbor nunca cesó. A medida que se desclasificaban más documentos en las décadas siguientes, surgieron teorías controvertidas que cuestionaban la narrativa de la sorpresa total. La más persistente es la de que el presidente Franklin D. Roosevelt y sus principales asesores sabían, o al menos tenían fuertes indicios, del inminente ataque a Hawái y optaron por no actuar. El mapa prohibido se transforma entonces en un plano de la maquiavélica estrategia política. Los partidarios de esta teoría argumentan que Roosevelt necesitaba una razón ineludible y emocionalmente cargada para llevar a una nación dividida a la guerra contra el eje. Dejar que el ataque ocurriera, sacrificando activos navales y vidas, aseguraría el apoyo unánime del Congreso y del pueblo estadounidense. Si bien las pruebas directas de que Roosevelt conocía el día y la hora exacta del ataque siguen siendo esquivas y generalmente desacreditadas por los historiadores convencionales, es innegable que Washington poseía una enorme cantidad de inteligencia que, si se hubiera consolidado adecuadamente, habría anticipado el golpe. El problema radica en la diferencia entre conocimiento e interpretación. La inteligencia descifrada, aunque detallada sobre las intenciones japonesas en el Pacífico, no especificaba Hawái como objetivo primordial hasta muy tarde. Además, la obsesión japonesa por mantener el secreto operativo fue casi perfecta. La cuestión ética que subyace a la controversia
No es si Roosevelt sacrificó a sus hombres deliberadamente, sino por qué se permitió que existiera un abismo tan grande entre la inteligencia disponible en Washington y la conciencia operativa en Pearl Harbor. La decisión de mantener la flota en Hawái, a pesar de las repetidas advertencias de que era vulnerable y de que muchos almirantes, incluido el propio Kimmel, abogaban por su dispersión, también alimenta la sospecha histórica. Roosevelt había mantenido la flota en Hawái como una fuerza disuasoria contra Japón, una decisión que la convirtió en un blanco tentador y estático. La estrategia de Yamamoto se basaba en la premisa de la guerra de aniquilación, un concepto militar en desuso que buscaba destruir la capacidad del enemigo de luchar en una sola batalla. Pero al no destruir los portaaviones ni la infraestructura de apoyo, Pearl Harbor se convirtió en un acto de irritación, más que de parálisis. En cambio, consolidó una estrategia estadounidense basada en la paciencia y la producción industrial masiva. El mapa que Yamamoto no pudo prever era el mapa de las fábricas estadounidenses, las líneas de ensamblaje de los astilleros y las incontables mujeres y hombres que se unieron al esfuerzo de guerra. La respuesta de Estados Unidos fue monumental. A diferencia de Japón, que no podía reemplazar sus pérdidas rápidamente, Estados Unidos comenzó a producir docenas de portaaviones y miles de aviones, inundando el Pacífico con una capacidad industrial que Japón no podía igualar. El verdadero legado estratégico de Pearl Harbor fue el cambio definitivo en la doctrina naval. Tras el ataque, quedó claro que la superioridad aérea dictaba la superioridad marítima. El portaaviones se convirtió en el arma decisiva. Las primeras batallas navales importantes del Pacífico, como la del Mar del Coral y, fundamentalmente, la de Midway, 6 meses después, demostraron que los enfrentamientos ya no se decidían por el calibre de los cañones, sino por la capacidad de proyectar potencia aérea a larga distancia. En Midway, la armada de EEUU, que todavía conmocionada pero operativa gracias a la supervivencia de sus portaaviones y al descifrado de las comunicaciones japonesas, lo que se podría considerar la versión victoriosa del mapa de batalla, hundió 4 de los 6 portaaviones que habían atacado Pearl Harbor. Esta pérdida fue un golpe irreparable para la flota combinada. Para entender el impacto psicológico del 7 de diciembre, hay que ir más allá de los números de bajas y la estrategia. El ataque fue un trauma nacional, un asalto a la sensación de seguridad geográfica de Estados Unidos, que siempre se había sentido protegido por vastos océanos. El recuerdo visceral del fuego y la ceniza afectó a toda una generación. Para los marineros y soldados que sobrevivieron, la experiencia fue una inmersión instantánea y brutal en la realidad de la guerra moderna. El impacto en la tripulación del Arizona fue quizás el más profundo. La mayoría de los cuerpos de los marineros y marines permanecieron dentro del pecio, que se convirtió en un mausoleo submarino. Este acto final de sacrificio, involuntario y total, transformó al Arizona en un símbolo inmutable de la traición y el recuerdo. La respuesta humana inmediata fue la de la confusión y la valentía improvisada. Marineros que lucharon por abrir escotillas para salvar a sus compañeros en el Oklahoma volcado, pilotos que lograron despegar aviones y enfrentarse a los cazas cero en desventaja numérica y tecnológica, y personal médico que luchó frenéticamente para atender a los miles de heridos. El ataque también tuvo consecuencias trágicas e inmerecidas para la comunidad japonesa estadounidense. La histeria colectiva y el miedo al sabotaje llevaron a la firma de la Orden Ejecutiva 966 por parte de Roosevelt, que autorizó la reubicación forzosa de más de 120,000 personas de ascendencia japonesa de la costa oeste, internándolas en campos de concentración. Este fue un oscuro capítulo en la historia de Estados Unidos, alimentado por el mismo ambiente de pánico y desconfianza que surgió de la percepción de un ataque de traición. El trauma de Pearl Harbor no solo impulsó el esfuerzo de guerra, sino que también desató una injusticia civil masiva, demostrando el poder destructivo de la paranoia alimentada por el miedo. Décadas después, el mapa de batalla prohibido sigue siendo relevante,
no como un secreto oculto, sino como un recordatorio de cómo la historia oficial se moldea para servir a imperativos nacionales. Las sucesivas investigaciones navales y del Congreso, aunque exoneraron póstumamente a Kimmel y Short de la negligencia del deber en los años 90 y 2000, reconocieron la falla sistémica de la inteligencia en Washington. Esta exoneración tardía es el reconocimiento tácito de que el mapa de batalla, con todas sus líneas de advertencia y fallos de comunicación, apuntaba a una responsabilidad mucho más amplia que la de dos comandantes en Hawái. El legado de Pearl Harbor es, en última instancia, el del fin de la inocencia estadounidense y el inicio de su papel como potencia mundial dominante. El evento redefinió el concepto de seguridad nacional y sentó las bases para el vasto aparato de inteligencia y defensa que conocemos hoy. Cada línea en ese mapa conceptual prohibido, cada mensaje interceptado, cada avistamiento de radar ignorado, cada decisión política en Washington, nos enseña que la guerra rara vez comienza con una explosión puramente inesperada. Comienza en el tenso y a menudo negligente nexo, donde la estrategia se encuentra con la inteligencia, y donde las suposiciones humanas triunfan sobre la evidencia. El conocimiento total estaba disperso. La decisión de no ensamblarlo en un plano coherente fue el verdadero mapa prohibido que costó vidas en aquel fatídico amanecer de diciembre. El humo sobre el Arizona se disipó hace mucho tiempo, pero las preguntas sobre quién sabía qué y cuándo seguirán resonando en el estudio de la historia, asegurando que la verdad compleja y multifacética de Pearl Harbor jamás pueda ser completamente desterrada.